¿Qué harías si el corazón de un niño roto volviera a latir, gracias a la persona que todos ignoraban? Hoy vas a conocer una historia tan fuerte que te va a estremecer. Una historia de traición, silencio, valentía y de un amor tan real que no necesitó lazos de sangre para salvar una vida. Un millonario, un hijo en silla de ruedas que no hablaba desde la muerte de su madre, y una empleada latina que con solo una sonrisa logró algo que nadie más pudo, devolverle la risa. Pero lo que parecía un milagro, pronto se convirtió en una pesadilla, porque detrás del accidente había una verdad escondida, un secreto tan oscuro que había sido enterrado bajo dibujos infantiles, silencios forzados y una voz apagada por el trauma. Y justo cuando todo parecía sanar, una mujer idéntica a la difunta esposa aparece. Una sombra que venía no solo a reclamar un lugar, sino a destruirlo todo desde dentro. Esta historia está llena de emociones que te van a tocar el alma. Dolor, como el de perder a quien amas sin entender por qué. Esperanza, como la que nace cuando alguien te ve de verdad. Justicia, como la que llega cuando un niño, por fin, se atreve a hablar. Quédate hasta el final, porque este relato no solo tiene giros inesperados, tiene una lección espiritual poderosa, que el verdadero amor se construye con actos, no con nombres, con protección, no con control, con verdad, no con sangre. Y si alguna vez sentiste que fuiste rescatado por alguien que no esperabas, cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede sanar a otros. Si esta historia toca tu corazón, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Muchas personas ven nuestros vídeos, pero no están suscritas. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que transforman. Activa la campanita para no perder los próximos relatos que pueden cambiarte la vida. Haz clic en el enlace de la descripción para ver más historias como esta. Ahora, respira hondo, abre el corazón y acompáñanos en esta travesía que te va a emocionar desde la primera palabra. Dicen que los milagros no avisan cuando llegan, a veces entran sin permiso por la puerta de casa, mientras uno aún carga las bolsas del supermercado, distraído por las sombras del pasado. Eso fue exactamente lo que le pasó a Julián Márquez, un empresario exitoso, de esos que tienen todo, menos paz. Aquella tarde, mientras giraba la llave en la cerradura de su mansión silenciosa, jamás imaginó que al abrir la puerta, algo dentro de él se rompería o quizás se reconstruiría. Del otro lado, la escena era tan absurda que por un instante creyó estar soñando. Su hijo Emiliano, que no había emitido una sola risa desde aquel accidente que lo dejó en silla de ruedas y se llevó a su esposa en cuestión de segundos, estaba aplaudiendo. Su rostro, antes apagado por el trauma, brillaba. Y en el centro de esa escena inverosímil, una mujer de piel canela y cabello oscuro danzaba suavemente alrededor de él, empujando la silla como si fuera parte de un juego de infancia. Usaba un uniforme de servicio, pero no tenía el alma de una simple empleada. Hacía voces de animales, reía como una niña, se movía con una alegría contagiosa. Y Emiliano reía. Julián no pudo contenerse. Las lágrimas simplemente cayeron. No había llorado ni el día del entierro. No había llorado cuando le dijeron que su hijo probablemente no volvería a mostrar interés por nada. Pero ahora, con solo mirar esa escena, sintió como si la culpa que llevaba, tatuada en el pecho, se abriera en llanto. Aquel accidente no solo había matado a su esposa, había matado algo en Emiliano. Lo había dejado encerrado en un silencio de miedo, de confusión, de culpa. Y sin embargo, ahí estaba, riendo. Fue entonces cuando ocurrió. Las llaves cayeron de sus manos al suelo, haciendo un ruido seco. El hechizo se rompió en un segundo. Emiliano se encogió, dejó de reír, su mirada se perdió, y Julián, entre lágrimas, solo alcanzó a decir con voz temblorosa: «¿Quién es? ¿Usted qué hace con mi hijo?». La joven se enderezó con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Su rostro hermoso, de rasgos marcados y ojos cálidos, se sonrojó. «Perdón, señor Márquez, soy Lucía Herrera.
Vine de parte de la agencia para cuidar a Emiliano. Pensé que le habían avisado. Julián negó con la cabeza, aún desconcertado. Miró a su hijo, ahora retraído, jugando con las manos como si nada hubiese pasado. El contraste era desgarrador, de la risa a la apatía en segundos. Y todo por su presencia. ¿Qué tan fracturado estaba ese niño para reaccionar así a su propio padre? Lucía mantuvo la distancia. No hablaba como una empleada común. Había algo en su tono que transmitía seguridad, ternura y algo más difícil de describir, esperanza. Ella no miraba a Emiliano con lástima. No usaba ese tono condescendiente que tantas enfermeras habían usado antes. No, ella lo trataba como a un niño, no como a un problema, no como a un sobreviviente de un accidente que lo marcó para siempre. Lo miraba con dignidad, como quien ve luz en un rincón donde otros solo ven sombra. «Él no es frágil, señor», dijo con suavidad sin levantar la voz. «Solo está solo». Julián respiró hondo. Por dentro, algo en él se resistía. Esa mujer había hecho en 15 minutos lo que él no había logrado en 2 años. Le devolvió la risa a su hijo. El silencio de la casa, ese que había llenado de ecos mudos desde el accidente, parecía haberse quebrado apenas un poco. No sabía si debía agradecerle o despedirla. Pero una cosa era cierta, no quería que se fuera. Y aunque no lo dijo, se quedó allí parado unos segundos más, mirando cómo Emiliano bajaba los ojos, mientras ella seguía junto a él. Porque a veces quien trae la luz no entra gritando, entra bailando. Al día siguiente, el sol filtraba tímido por los ventanales de aquella casa grande y silenciosa. Julián observaba desde el pasillo superior, apoyado contra la barandilla como quien espía un recuerdo. Abajo, en la terraza, Lucía estaba... De nuevo, llevaba el mismo uniforme modesto, pero había algo en su andar que parecía mágico. No caminaba, flotaba entre los muebles, como si la rutina diaria fuera parte de un gran juego. Emiliano la miraba desde su silla de ruedas con ojos grandes, fijos, casi hipnotizados. Ella no hablaba de medicamentos, ni de terapias, ni de lo que el niño no podía hacer. En cambio, le hablaba de mariposas que traían mensajes secretos del bosque, de flores que chismeaban entre ellas, de lámparas que eran estrellas atrapadas en casas. Cada palabra suya era un puente hacia la infancia, esa infancia que le fue robada por un accidente y un trauma que aún no se atrevía a nombrar. Julián, desde la distancia, sintió algo removerse dentro de su pecho, algo que no sabía si era nostalgia o rabia consigo mismo, porque en medio del miedo, del silencio, del peso de la culpa, había dejado de intentar. Se convenció de que su hijo estaba perdido, roto, apagado para siempre. Y sin embargo, esta joven, una empleada, una completa desconocida, había decidido no rendirse, no por salario, no por deber. Lo hacía por convicción, lo hacía por amor. Más tarde, cuando por fin se animó a hablar con ella con calma, Julián dejó salir su habitual tono distante, frío, casi automático. «Mi hijo es muy frágil. No quiero que se entusiasme demasiado. No responde bien a los cambios». Lucía lo miró con una mezcla de respeto y compasión. No era arrogancia, era claridad. «Con respeto, señor Márquez. Yo no lo veo frágil, lo veo fuerte. Solo que lleva demasiado tiempo intentando sobrevivir sin alegría». Aquella respuesta, simple y suave, lo desarmó más que cualquier argumento profesional. ¿Cómo podía alguien que lo conocía hacía menos de 48 horas ver algo que él mismo no era capaz de ver? Emiliano no necesitaba protección constante. Necesitaba confianza. Necesitaba volver a sentir que era un niño, que podía equivocarse, ensuciarse, reírse y ser amado igual. Que su silla de ruedas no era una jaula, sino una herramienta para seguir adelante. Esa noche, Julián volvió a subir a su habitación y abrió por primera vez en mucho tiempo el cajón donde guardaba las fotografías antiguas. Una de ellas mostraba a su esposa Esperanza empujando a Emiliano en un columpio. Ambos reían. La imagen tenía olor a campo, a libertad,
a Domingo sin apuro. La sostuvo por unos segundos, y por primera vez no lloró. Solo pensó en lo que había dejado de intentar, y en cómo quizás esa mujer de sonrisa luminosa y ojos decididos, Lucía, estaba haciendo más que cuidar a su hijo. Estaba cuidando también el recuerdo de quien él fue. El tercer día amaneció con un cielo nublado, de esos que anuncian lluvia, pero que a veces solo se quedan en promesa. Julián, desde su estudio, observaba en silencio cómo Lucía y Emiliano estaban en el jardín trasero. Ella no solo lo empujaba en su silla de ruedas, lo guiaba a través de un universo paralelo hecho de imaginación pura. Donde él veía un simple jarrón olvidado, ella veía una torre encantada. Donde había una lámpara, ella señalaba una nave espacial a punto de despegar, y la escalera de servicio se transformaba, sin previo aviso, en una montaña custodiada por dragones buenos. Lo más impresionante no eran las historias, era Emiliano. El niño no solo escuchaba, estaba completamente inmerso. Aplaudía con sus manos todavía torpes, con esa energía que había desaparecido desde el accidente. A veces movía los labios como si quisiera hablar. Sus ojos brillaban como si su alma, escondida bajo capas de miedo, se asomara por fin. Era como si su infancia estuviera peleando por volver, y Lucía se había convertido en su escudo, su mapa, su guía. Ella no lo sacaba del trauma con fuerza, sino con ternura, y eso, para Julián, era más poderoso que cualquier medicina. Desde la ventana, con el rostro tenso, Julián no sabía qué pensar. ¿Qué parte de él había muerto cuando Esperanza se fue? ¿Desde cuándo se había convencido de que lo mejor era aceptar el silencio? En su pecho crecía una mezcla de admiración y vergüenza, porque él también había dejado de hablar, aunque su voz siguiera funcionando. Había dejado de mirar, aunque sus ojos aún vieran, y mientras contemplaba esa escena cargada de inocencia, no pudo evitar preguntarse cuántas veces había tenido la oportunidad de hacer sonreír a Emiliano y simplemente no se atrevió. Lucía, ajena a esa mirada desde la ventana, seguía como si el mundo entero dependiera de ese instante. Cada gesto suyo era una coreografía, delicada entre la risa y el respeto. No lo trataba como un niño de cristal, ni como un símbolo del accidente, ni como una responsabilidad pesada. Lo trataba como Emiliano, solo Emiliano. Un niño que había perdido cosas importantes, sí, pero que aún tenía tanto por descubrir, tanto por recuperar. Su silla de ruedas no era una sentencia, era solo un asiento diferente para una aventura igual de mágica. Cuando llegó la hora del almuerzo, Lucía entró a la cocina y lavó las manos del niño con una canción inventada. Emiliano soltó una carcajada breve, y aunque duró solo 3 segundos, fue suficiente para llenar la casa entera de algo que hacía tiempo no se sentía: vida. Julián, que bajó lentamente las escaleras sin hacer ruido, se detuvo en la mitad. Su hijo no lo había visto, Lucía tampoco, pero él sí los vio. Y lo que vio lo desarmó de nuevo, porque a veces no hace falta entender todo, solo hay que sentir cuando el alma empieza a sanar. Esa tarde, Julián decidió que no la despediría, que dejaría que esa mujer siguiera entrando cada mañana. No lo dijo con palabras, no hizo ningún gesto formal, solo dejó la puerta entreabierta cuando ella se fue, y cuando subió a ver a su hijo dormir, notó algo nuevo en su rostro: paz, no completa, no permanente, pero real, como un niño que empieza a creer una vez más que puede estar a salvo. No fue un lunes cualquiera. Esa mañana, Lucía llegó con una bolsita de pan integral, tomates cherry, zanahorias pequeñas y unas cortadoras de galletas en forma de mariposa. No parecía una jornada más de trabajo. Había algo especial en sus movimientos, como si llevara un secreto entre los dedos. En la cocina, pidió permiso a la señora de servicio para preparar algo para Emiliano. A veces, cuando la comida parece divertida, los niños comen con más ganas, dijo, con esa sonrisa que no pedía aprobación, solo ofrecía confianza. Y así fue como en menos de media hora, una bandeja colorida surgió,
maripositas de pan con alas de lechuga, antenas de tomate y un mensajito escrito en una servilleta. El almuerzo llegó volando solo para ti. Emiliano, al ver la bandeja, no reaccionó de inmediato. La miró con desconfianza, como quien ha aprendido que la vida puede decepcionar. Pero Lucía no se apuró. Se arrodilló a su altura, le mostró una mariposita en sus manos y le susurró bajito: «Dicen que estas vinieron desde muy lejos, porque escucharon que aquí vive el niño más valiente del mundo». Emiliano dudó un instante más. Luego, como si algo dentro suyo le diera permiso, tomó una de las figuras con sus dedos temblorosos, la acercó a la boca y mordió. Julián, que observaba desde la puerta sin ser visto, se llevó las manos al rostro. No podía creerlo. Su hijo había comido, solo, sin llanto, sin súplica, sin miedo. Desde el accidente, las comidas eran un acto mecánico, forzado, casi clínico. Y ahora, sin ningún discurso ni técnica, ese niño estaba alimentándose porque una mujer le contó una historia. No una historia cualquiera, sino una donde él era el protagonista. Y fue en ese instante que Julián entendió. Lucía no era solo una empleada, era un puente, un pequeño milagro disfrazado de uniforme gris. Después del almuerzo, Lucía no se marchó sin más. Se agachó frente a Emiliano y le habló con esa dulzura que nace de los que conocen la pérdida, pero eligen la esperanza. «Mañana venimos con más juegos. ¿Te parece bien, mi príncipe?» El niño, sin decir palabra, asintió con la cabeza. Fue un movimiento leve, pero claro. Julián sintió un nudo en la garganta, porque ese sí era más que una respuesta. Era una puerta que se abría, una invitación a seguir creyendo. Esa noche, el padre se acercó al cuarto de su hijo mientras dormía. Lo cubrió con la manta. Le acarició el cabello despacio, como quien busca perdón sin decirlo. En el silencio, la silla de ruedas seguía junto a la cama, recordándole todo lo que había sido arrancado sin aviso. Pero ahora algo había cambiado. No el dolor, no la silla, sino la sensación de que tal vez no todo estaba perdido, que aún había tiempo, que la infancia no estaba del todo rota, que con cuidado, con amor, con un poco de fe, podía reconstruirse. Lucía, al día siguiente, volvió con otro uniforme limpio y el mismo brillo en los ojos. Entró por la puerta con el mismo respeto de siempre, pero ya no era una extraña. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, había algo en el aire que dejaba claro que esa casa, esa familia, esa historia, ya no eran las mismas desde que ella llegó. Porque a veces, lo que un corazón necesita no es un tratamiento nuevo, sino a alguien que lo vea, incluso cuando nadie más lo hace. Era como si alguien hubiera soplado polvo de estrellas sobre esa casa. Lo que antes eran rincones apagados, muebles cubiertos de polvo emocional, pasillos llenos de silencio, ahora vibraban con una energía distinta. Lucía no solo llegaba para cumplir una rutina, no era empleada, era artista, era aliada, era hada madrina de un niño que apenas recordaba cómo se sentía ser niño. Con una escoba en una mano y un libro imaginario en la otra, convertía la limpieza en travesía. Todo era parte del juego. Todo era una nueva oportunidad de risa, de redención. Cada mañana empujaba la silla de Emiliano por la casa como si fuera un carruaje real. «Cuidado, príncipe, vamos a cruzar la selva de los dragones dormidos». Y Emiliano ya no era solo espectador. Ahora apuntaba con el dedo, pedía que le contara sobre ciertos objetos, movía los brazos como si combatiera a las criaturas inventadas. No hablaba aún, pero su cuerpo gritaba lo que su voz aún no podía. «Estoy aquí. Quiero vivir». Julián los espiaba desde distintos puntos de la casa, a veces desde el estudio, otras desde el umbral de una puerta. Era su forma de estar cerca sin interferir. Tenía miedo de arruinarlo, como si su sola presencia pudiera devolver a su hijo al trauma, pero también en el fondo tenía miedo de otra cosa, de aceptar que había fallado, que una extraña había logrado tocar el alma de su hijo
donde él solo había llegado con dolor, y sin embargo, verlos juntos no le generaba celos, le daba esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Julián no se sentía un hombre condenado, se sentía padre. Un día, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, Lucía puso una canción infantil. Era una melodía sencilla, casi tonta, de esas que hablan de colores y animales que bailan. Pero en medio de aquella letra repetitiva, Lucía comenzó a moverse alrededor de la silla de ruedas. No bailaba bien, bailaba con el alma. Levantaba los brazos, giraba con torpeza divertida, imitaba voces. «Usted mueve los bracitos y yo los piecitos. ¿Trato hecho?», le dijo a Emiliano. Él la miró, y lentamente, como quien rompe un hechizo muy antiguo, alzó los brazos y empezó a imitarla. Fue apenas un balanceo, un gesto frágil, tembloroso, pero fue vida. Julián, que observaba desde la escalera, se cubrió la boca con ambas manos, porque ahí, frente a sus ojos, estaba sucediendo un milagro cotidiano. Su hijo no solo reía, estaba participando, estaba volviendo a ser parte del mundo. Y no fue un terapeuta, ni un medicamento, ni una fórmula mágica. Fue Lucía, con su ternura, su juego, su manera de mirar sin juzgar, sin imponer. En ese momento Julián quiso bajar, abrazarlos, decir algo, pero se contuvo, no por cobardía, sino por respeto, porque entendió que aquel instante no era suyo, era de ellos, y a veces amar también es saber quedarse al margen. Lucía no lo supo, pero ese día, mientras la música sonaba y el niño danzaba con los brazos, alguien desde lo alto de la casa hizo una promesa silenciosa. «Voy a proteger esto, cueste lo que cueste». Fue durante uno de esos juegos que comenzó como cualquier otro. Esa mañana Lucía había llegado con una corona de papel dorado y un parche de pirata dibujado con marcador negro. «Hoy, mi príncipe Emiliano, vamos a explorar el bosque de los susurros», anunció con tono teatral mientras empujaba su silla de ruedas por el pasillo, ahora convertido en un misterioso sendero. La casa estaba más viva que nunca. La infancia, esa que parecía haber sido secuestrada por el trauma, volvía en forma de juego. Julián, como siempre, observaba desde lejos, con el corazón latiendo rápido. Lucía bajó al piso del living para hacer de monstruo dormido y fingió estar roncando. Emiliano rió bajito, con esa risa que mezcla timidez con confianza. Luego ella se levantó de golpe, con cara de susto, y dijo: «Valiente explorador, tenemos que cruzar el río de Caimanes. ¿Estás listo?». El niño por un instante se quedó inmóvil. Lucía pensó que había ido demasiado lejos, pero entonces ocurrió algo que ningún médico, terapeuta o especialista había conseguido. Emiliano abrió la boca con esfuerzo. Su labio inferior temblaba. Su voz era apenas un susurro, pero... Ma... Julián sintió que el mundo se detenía. Su hijo no decía esa palabra desde el día del accidente. Y ahora, ¿la decía otra vez? Pero no la dijo mirando al cielo, ni a una fotografía, ni perdido en un recuerdo. La dijo mirando a Lucía. No fue un grito, ni siquiera una frase completa, pero fue clara, fue pura, y Lucía, en lugar de llorar o exaltarse, simplemente sonrió. Se agachó frente a él y le dijo: «Claro que sí, mi amor, M de mágico». No lo corrigió, no lo negó, no le explicó, solo lo abrazó con el alma, porque hay cosas que no se discuten, se sienten. Después de ese momento, algo cambió entre ellos, no en la forma en que Lucía lo cuidaba, sino en la forma en que Emiliano la miraba, confiaba, se apoyaba, la buscaba. Ya no era solo la empleada alegre que lo hacía reír, era un refugio, un vínculo, una herida abierta que, con cada juego, con cada caricia, comenzaba a cicatrizar. Y Julián ya no podía ignorarlo. Se había propuesto mantener la distancia, pero empezaba a entender que estaba presenciando algo mucho más profundo que una mejoría clínica. Estaba viendo cómo su hijo construía un nuevo tipo de maternidad, hecha de cuidado, de cuentos inventados, de amor sin contrato. Aquella noche, después de cenar,
Emiliano pidió que Lucía lo llevara a su habitación. Julián lo escuchó. No fue rechazo, fue elección, y no dolió como pensó que dolería. Al contrario, sintió alivio, porque si su hijo había elegido a alguien en quien confiar, es porque ya no estaba solo. Y aunque él era su padre, y siempre lo sería, comprendió que no podía, ni debía, hacerlo todo solo, que a veces Dios manda personas inesperadas para curar lo que uno ya no sabe cómo tocar. Lucía salió del cuarto minutos después en silencio, sin saber que Julián estaba parado en el pasillo. Él no dijo nada. Ella tampoco. Solo cruzaron una mirada. Y en esa mirada, sin palabras, sin promesas, había gratitud. Porque a veces lo más sagrado que uno puede hacer por otro ser humano es quedarse. No todo lo que brilla trae calma. A veces, cuando una casa comienza a llenarse de luz otra vez, también se despiertan sombras que parecían dormidas. Era la sexta tarde consecutiva en que Emiliano reía con fuerza. Su silla de ruedas se había convertido en un carruaje encantado. Los pasillos, en selvas por conquistar. Y Lucía, en su fiel compañera de aventuras. La infancia, robada por el trauma y el accidente, regresaba con cada juego. Julián apenas lo creía, pero lo agradecía en silencio. Pensaba que finalmente estaban saliendo del abismo. Pero hay algo que Julián aún no sabía. No todos celebran la recuperación. Mientras él intentaba recoger los pedazos de su vida, mientras Lucía reconstruía un niño desde el juego y la ternura, alguien más estaba mirando. Desde la ventana del segundo piso, una figura quieta, demasiado quieta, los observaba. No era un observador casual. Era alguien que conocía esa casa. Alguien que no debería estar allí, pero estaba. Lucía lo sintió primero. No fue un ruido, ni un movimiento. Fue instinto. De pronto, mientras cantaba una canción tonta sobre elefantes bailarines, sintió que algo la atravesaba por la espalda. Se giró de manera casi imperceptible. No vio nada, pero lo supo. Había ojos donde no debía haberlos. Y Emiliano, como si compartiera el mismo presentimiento, apretó su manita contra la suya, sin decir palabra. Solo eso. Silencio. Un silencio que dolía. Un silencio que anunciaba tormenta. Aquella noche, el ambiente se volvió espeso. Julián lo notó, pero no supo nombrarlo. Emiliano, que venía progresando a pasos agigantados, volvió a tener una pesadilla. Lloró en sueños. Murmuró palabras que no tenían sentido, pero cargaban un peso. Lucía lo encontró temblando, sudado, abrazado a su almohada, como si temiera que lo arrancaran del mundo que recién había vuelto a sentir suyo. Julián, cuando subió a ver qué pasaba, la encontró sentada junto a él, acariciando su cabello, cantando una canción que no estaba en ningún libro. No hay dragones malos, mi cielo. Todos los dragones solo quieren que los entiendan. Lucía lo repetía una y otra vez, con una ternura que desarmaría al alma más endurecida. Julián no la interrumpió. Solo la observó desde la puerta, sintiendo una mezcla de impotencia y agradecimiento. ¿Qué sombra podría ser tan fuerte como para borrar todo esto que estaban construyendo? Mientras tanto, en el segundo piso, la misma figura seguía despierta, con los ojos bien abiertos, observando, esperando, cargando en el pecho no amor, sino algo muy distinto, resentimiento. Y el problema con las sombras es que, si no se enfrentan a tiempo, terminan tragándose la luz. Fue el séptimo día. Irónicamente, el día que en muchas culturas representa descanso, cierre, bendición. Pero en esa casa, el séptimo día trajo todo menos paz. La campanilla de la entrada sonó cerca del mediodía. Julián, con la voz entre la sorpresa y la tensión, llamó a Lucía desde la puerta. «Emiliano, hay alguien muy especial que quiere verte». Lucía, que en ese momento jugaba a los caballeros del reino perdido con el niño, sintió que el tiempo se detenía. Algo en el tono de su voz no sonaba como siempre. La mujer que cruzó el umbral parecía salida de una fotografía antigua. Era como si Esperanza, la madre fallecida de Emiliano, hubiera regresado del otro mundo.
Misma estatura, mismos rizos dorados cayendo sobre los hombros, mismos ojos azules. Llevaba incluso una blusa similar a la que Julián había guardado con dolor en el fondo del armario. Lucía se quedó sin aire. «Hola, mi angelito. La tía Valeria ha vuelto», dijo la mujer, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. El efecto en Emiliano fue devastador. No fue emoción ni nostalgia, fue puro miedo. Un grito estrangulado salió de su garganta. Su cuerpo empezó a temblar violentamente, como si su silla de ruedas se hubiera convertido de nuevo en una cárcel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No miraba con amor, miraba con terror. Julián se acercó rápidamente, sin entender. «Tranquilo, hijo. Es tu tía Valeria, hermana de mamá». Pero el niño no calmó, solo se encogió más. Lucía, aún atónita, intentó mantener la compostura. Valeria se giró hacia ella con una expresión perfectamente ensayada. «Mucho gusto, Lucía. Espero que estés cuidando bien de nuestra familia». Las palabras, aunque amables en apariencia, llevaban un filo, un reclamo no dicho, una marca de territorio. Julián, aún confundido por la intensidad de la reacción de su hijo, trató de justificar. «Valeria estuvo en España estos años, recuperándose del duelo, pero ahora está aquí, para ayudarnos». Lucía asentía, pero por dentro algo no encajaba. Si Valeria acababa de llegar, ¿por qué caminaba por la casa como si nunca se hubiera ido? ¿Por qué conocía cada rincón, cada mirada, cada gesto de Julián? Había algo demasiado ensayado, demasiado correcto, como si aquella visita no fuera espontánea, sino parte de algo mayor. Y mientras tanto, Emiliano, en su silla, no dejaba de mirar con ojos suplicantes, como si con cada temblor, cada susurro, estuviera pidiendo: «No me dejen solo con ella». Cuando Julián salió a buscar las maletas de Valeria, la máscara cayó. En Minosimno, un susurro que solo Lucía pudo oír. Valeria se acercó y le dijo al oído: «Solo para dejarlo claro, tú eres la empleada, yo soy la familia, no lo olvides». Lucía se quedó helada, no por la amenaza en sí, sino por la certeza de que algo oscuro acababa de cruzar esa puerta, y aunque nadie lo sabía aún, el verdadero peligro apenas comenzaba. Valeria no tardó en instalarse, no pidió permiso, no preguntó. Actuó como si ese lugar le perteneciera, y lo más inquietante no era su presencia, sino su actitud. Se movía por la casa con una naturalidad espeluznante, como si supiera exactamente dónde estaban las cosas, como si nunca hubiera estado ausente. Julián, obnubilado por el parecido físico con su esposa fallecida, no veía lo que Lucía ya sentía en los huesos. Algo andaba muy mal. Emiliano, que en pocos días había pasado de la apatía a la risa, de la silla inmóvil a los juegos, volvió a cerrarse. No fue una recaída lenta, fue abrupta, como si alguien hubiera apagado el interruptor. Dejaba de mirar a los ojos, rechazaba la comida, se encogía al oír la voz de su tía. Las mariposas de sándwich ya no lo atraían. Las historias de dragones ya no lo hacían soñar. Lucía lo notaba, lo sentía, pero no sabía cómo explicarlo sin parecer exagerada. ¿Cómo se demuestra que una sombra puede estar en carne y hueso? Valeria era siempre amable en presencia de Julián. Sonreía, hacía sugerencias sobre cómo organizar mejor la casa, ofrecía ayuda con el niño, pero cuando cruzaba miradas con Lucía, lo que se escondía detrás de sus ojos era todo menos bondad. Era control, era posesión, era una forma de venganza sin nombre. Y en medio de ese ambiente tenso, lo más doloroso era ver a Emiliano hundirse de nuevo. La silla de ruedas volvía a ser prisión. La casa, de nuevo, un silencio. Lucía intentó hablar con Julián una noche, mientras él revisaba unos documentos en el comedor. «Señor Márquez, ¿usted ha notado cómo ha cambiado Emiliano desde que Valeria llegó?» Julián levantó la vista, confundido. «Ha estado un poco más callado». «Sí, pero es normal. Es mucho para él». Lucía quiso decir más, pero se contuvo. Algo en su intuición le gritaba que no era el momento. No aún.
Lo que más le dolía a Lucía no era el rechazo del niño, era la ausencia de su mirada, como si al ver a Valeria se desconectara del presente, como si recordara algo que no podía poner en palabras, pero que lo invadía de miedo. Y ese miedo no era cualquier miedo. Era el mismo que los niños sienten cuando no saben cómo explicar el abuso emocional. Un miedo que se esconde entre los dibujos, en el temblor de los dedos, en los gestos que nadie interpreta. Una tarde, mientras recogía unos juguetes en el salón, Lucía miró el rincón donde Emiliano había dibujado tantas veces. Estaba vacío, como si el niño que había renacido con cuentos y canciones ya no estuviera. Solo quedaba un cuerpo, quieto, mirando al suelo. Y por dentro, Lucía supo. La luz que ella había encendido estaba apagándose, y alguien con rostro familiar, estaba soplando con fuerza para apagarla por completo. No tardó mucho en mostrarse. Valeria era una maestra del disfraz emocional. Ante los ojos de Julián, era la tía abnegada, la mujer sensible que volvía para ayudar en medio del dolor. Pero cuando nadie miraba, su tono cambiaba, su cuerpo se tensaba y su sonrisa, esa sonrisa, desaparecía. Una mañana, mientras Lucía terminaba de limpiar el comedor, Valeria se acercó con la suavidad de una serpiente. «Estás haciendo un trabajo aceptable», dijo mientras pasaba los dedos por una repisa. «Pero recuerda que al final del día, tú solo eres la empleada». Lucía levantó la mirada lentamente. No respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque entendía que enfrentarse en ese momento sería inútil. Valeria no buscaba un diálogo, buscaba dejar claro quién mandaba, quién tenía poder, quién estaba dispuesta a todo por no perderlo. Y lo más aterrador era que lo hacía con una calma que solo tienen quienes están acostumbrados a manipular desde las sombras. Esa misma noche, mientras Emiliano cenaba en silencio, Valeria se sentó a su lado y le habló bajito. Nadie más escuchó, pero Lucía vio el gesto del niño. Se estremeció, agachó la cabeza, apretó los labios. Fue solo un segundo, pero bastó para que ella comprendiera que Valeria había sembrado algo más que inseguridad. Había plantado miedo, y el miedo, cuando crece, se convierte en silencio. Un silencio que puede apagar incluso los corazones más valientes. Con el paso de los días, Valeria comenzó a hacer pequeños comentarios frente a Julián. Pequeños pero precisos. ¿No crees que Lucía está demasiado involucrada? A veces parece que se olvida de que es solo una empleada. Otras veces usaba el silencio como arma. Se quedaba mirando a Emiliano y decía, «Pobre, aún no supera lo de su madre. Quizá deberíamos reconsiderar lo que esta mujer le está enseñando». Julián no sabía qué pensar. Por un lado, confiaba en Lucía. Había visto cómo su hijo revivía con ella. Pero, por otro, Valeria era sangre, era familia, y el parecido con Esperanza lo confundía, lo debilitaba, lo hacía sentir como si, al no escucharla, estuviera traicionando la memoria de su esposa. Valeria lo sabía, y lo usaba a su favor. Con cada palabra disfrazada de cuidado, iba instalando la duda como quien deja una gota venenosa en un vaso de agua limpia. Lucía lo percibía. Veía cómo Julián ya no la miraba igual, cómo su tono era más frío, más medido, y aunque seguía jugando con Emiliano, lo hacía con un nudo en el pecho, porque sentía que por primera vez desde que había entrado a esa casa, su presencia ya no era bienvenida. Y mientras tanto, Emiliano callaba, observaba, absorbía, como hacen los niños cuando el miedo no les permite hablar, pero sí les obliga a obedecer. Fue en una tarde silenciosa, cuando la casa parecía dormida, que la herida se reabrió de la forma más cruel. Julián había salido a resolver unos asuntos, y Lucía estaba en la cocina, preparando jugo de naranja natural, como a Emiliano le gustaba. Valeria, que hasta entonces no había quedado sola con el niño, más que por minutos, aprovechó ese instante. Se acercó con pasos lentos, se agachó frente a él y le habló con voz suave, maternal.
venenosa. Sabes, Emiliano, hay cosas que nadie quiere decir, pero yo sé la verdad. El niño, curioso pero nervioso, la miró con los ojos grandes, aún inocentes. Tu mamá no quería ir en coche ese día. Solo lo hizo porque tú lloraste, porque insististe. Si tú no hubieras llorado tanto, tal vez ella seguiría viva. La frase cayó como plomo, como un accidente nuevo, invisible, directo al alma. Emiliano no lloró, solo dejó de respirar por un momento. Su pequeña mano tembló, bajó la mirada, y ese instante bastó para que algo dentro de él se rompiera por segunda vez. La silla de ruedas volvió a ser un castigo, el mundo, un lugar inseguro, y el recuerdo de su madre, que había empezado a iluminarse gracias a Lucía, volvió a cubrirse de culpa. Valeria se levantó como si nada. Le acarició el cabello y murmuró: «No te preocupe, no le diremos a nadie. Será nuestro secreto». Lucía, al regresar, notó la diferencia de inmediato. Emiliano ya no quería jugar. No quiso probar el jugo. Se negó a mirar sus dibujos favoritos. Cuando intentó acercarse, él se giró hacia la ventana en silencio, como si el mundo que habían construido entre cuentos, risa y juegos se hubiera evaporado. «¿Te sientes bien, corazón?», preguntó ella, agachándose, pero él no respondió. Solo apretó los labios, y en sus ojos ya no había infancia, solo miedo. Esa noche, Lucía intentó hablar con Julián. Le explicó con cuidado lo que había percibido, lo extraño del comportamiento de Emiliano, lo poco natural de su reacción. Algo cambió, y fue de un día para el otro. Él tenía miedo, me evitaba. No es normal, pero Julián, ya enredado en las dudas que Valeria había sembrado, no le dio el valor que debía. Quizá está confundido. Es mucha emoción junta. Necesita adaptarse. Lucía sintió la soledad de esa frase como un golpe. Estaba perdiendo el espacio que había conquistado con tanto amor y esfuerzo. Y lo peor no era eso, era ver al niño retroceder. Emiliano comenzó a negarse a comer. No quería colorear. No quería salir al jardín. Ni siquiera quería que le leyeran sus cuentos favoritos. El niño valiente de los juegos se escondía bajo una capa de culpa que nadie veía, excepto Lucía. En una de esas tardes, mientras recogía sus cosas del cuarto, encontró un dibujo arrugado en el suelo. Era simple, infantil, pero claro. Un coche, dos figuras adultas en los asientos delanteros y una pequeña en el asiento de atrás, llorando. El coche estaba envuelto en llamas rojas, con líneas negras cruzando el papel. Emiliano lo había dibujado. Lucía lo sostuvo entre las manos. Su corazón se encogió. «Está intentando hablar», susurró para sí misma, porque cuando las palabras no salen, los niños dibujan lo que el alma ya no puede guardar. A Valeria no le bastaba con sembrar el miedo en Emiliano. Ahora su objetivo era uno más grande, más delicado: cortar el lazo de confianza entre Julián y Lucía. Lo hizo como solo alguien con experiencia en el chantaje emocional sabe hacer. Lentamente, disfrazando cada mentira con una capa de preocupación. Una mañana, mientras servían el desayuno, comentó como al pasar: «Lucía es buena chica, pero me preocupa que esté cruzando ciertos límites emocionales. El niño la llama mamá a veces. ¿Lo sabías?». Julián, que ya venía dudando desde la llegada de Minimes Interpreter. Valeria se quedó en silencio. La frase lo hirió más de lo que quiso admitir. Valeria lo vio. Sintió que la semilla había caído justo donde quería. «No estoy diciendo que ella lo haga con mala intención. Solo pienso que está proyectando cosas. A veces los empleados, cuando vienen de vidas difíciles, se aferran demasiado a sus trabajos. Confunden amor con necesidad». Era mentira, una tras otra, pero dichas con tono dulce, se volvieron creíbles, y así, poco a poco, lo que había sido gratitud y admiración se convertía en sospecha. Una tarde, mientras Lucía jugaba con Emiliano en la sala, Julián se encontró con un papel sobre su escritorio. Era una nota escrita a mano, con la letra de Lucía, o eso parecía.
Mateo necesita una madre. Tal vez yo pueda hacer eso para él. Julián sintió un vuelco en el estómago. No sabía qué pensar. Lucía lo había escrito. Estaba cruzando la línea. Lo que no sabía era que la nota no era de Lucía, era de Valeria, una más de sus mentiras cuidadosamente colocadas para destruir lo que no podía controlar, el amor. Lucía notó la distancia en Julián desde esa tarde. Sus respuestas eran cortas, su mirada evitaba la suya, y sus palabras ya no llevaban el tono cálido de antes. No había enojo abierto, pero sí una desconfianza sutil, dolorosa, invisible. ¿Hice algo mal?, le preguntó una noche, mientras recogía los juguetes en silencio. Julián tardó en responder. Solo dijo: «Cuidemos los límites». «Sí, por el bien de todos». Lucía sintió una punzada en el pecho. No entendía. No había hecho nada distinto. Su amor por Emiliano era limpio, genuino, sin pretensiones, pero ahora la miraban como si escondiera intenciones oscuras, como si su ternura fuera una amenaza, y mientras ella intentaba comprender qué estaba pasando, Emiliano la observaba en silencio, como un niño que ve a su héroe favorito desvanecerse entre las grietas de una historia injusta. Valeria, por su parte, jugaba su partida con maestría. Sonreía durante las comidas, organizaba las rutinas de la casa, recomendaba doctores, ofrecía ayuda, mientras por dentro tejía una red de mentiras que asfixiaba poco a poco a quienes habían encontrado esperanza. Y lo más doloroso era que Julián comenzaba a creerle, porque a veces el amor no se destruye con gritos, sino con susurros. Lucía llegó esa mañana con la misma ternura de siempre. Tenía una cajita de madera en las manos y dentro unas figuritas de papel que Emiliano había empezado a recortar días atrás. Era un proyecto que ambos hacían con ilusión, una familia inventada con nombres graciosos y aventuras mágicas. Pero cuando entró, la atmósfera había cambiado, el silencio pesaba. Julián no bajó a saludarla. Valeria la esperaba en la entrada con los brazos cruzados y una sonrisa tensa. «A partir de hoy tu labor se limitará a la limpieza. Nada de juegos, nada de historias». Lucía frunció el ceño, confundida. «¿Perdón?». Valeria fue clara. «Julián ha decidido que es lo mejor para Emiliano. Se está confundiendo demasiado. Te estás metiendo en un lugar que no te corresponde». Lucía tragó en seco. No había palabras para explicar lo que sentía. La injusticia le quemaba por dentro. Quería gritar. Quería pedirle a Julián que bajara, que mirara los ojos de su hijo, que viera cómo cada paso hacia adelante estaba siendo arrancado. Pero no lo hizo, porque Emiliano los estaba mirando, y sus ojos estaban llenos de miedo. El niño extendió la mano hacia ella. Quería que lo abrazara, pero Lucía, con lágrimas conteniéndose, solo pudo decir: «Hoy no podemos jugar, mi cielo, lo siento», y se fue al fondo de la casa a limpiar una cocina que ya no necesitaba limpieza, porque lo que realmente estaba sucio era el alma de quienes mentían. Los días siguientes fueron un infierno en cámara lenta. Emiliano dejó de comer, rechazaba todo, las comidas, los dibujos, las canciones que antes amaba. Su cuerpo se volvía cada vez más frágil. Su silla de ruedas volvía a estar en el mismo rincón oscuro donde había estado antes de Lucía. Julián lo notaba, pero lo atribuía al cambio de rutina. Valeria, siempre presente, repetía: «Es una etapa. Pronto volverá a adaptarse». Pero no era verdad. Emiliano no se adaptaba, se apagaba. Lucía seguía allí, pero invisible. Pasaba por los pasillos sin ser vista. Limpiaba en silencio, recogía los juguetes que nadie usaba, preparaba comidas que nadie comía. Lo más difícil no era ser ignorada por Julián. Lo más difícil era sentir que estaba traicionando a Emiliano por no poder acercarse. Y cada vez que pasaba por su puerta y lo escuchaba llorar bajito, algo dentro de ella se rompía un poco más. Una tarde, mientras recogía un mantel, encontró uno de los dibujos que habían hecho juntos. Era un castillo con 3 figuras, un niño en silla de ruedas,
un rey con corona caída y una mujer con capa, protegiéndolos de una sombra negra. Lo guardó en su bolsillo. Era todo lo que le quedaba, porque cuando se arrebata el amor con mentiras, lo que queda no es distancia, es abandono. Y el abandono en un niño es otra forma de muerte. Lucía siempre había confiado en la intuición. Era como un instinto antiguo, heredado quizá de su madre, o de las muchas veces que la vida le obligó a aprender a leer entre líneas, y esa intuición le gritaba que algo en Valeria no cerraba. Demasiado perfecta, demasiado ensayada. Una noche, después de terminar la limpieza, subió discretamente al estudio donde Valeria solía dejar su bolso, no por curiosidad, sino por desesperación. Sabía que no podía salvar a Emiliano si no enfrentaba la raíz del mal. Allí, entre papeles y documentos mal ordenados, encontró lo que no debía estar: facturas recientes de una clínica privada en la ciudad, recetas médicas con fechas de hacía apenas semanas, una selfie en el espejo de un gimnasio local. Todo eso mientras Valeria juraba haber estado en España, recuperándose. Lucía tomó fotos con su celular, el corazón palpitando en la garganta. «No solo mentiste sobre tu pasado», susurró. «Estás aquí por otra razón». Esa misma noche, mientras sacaba la basura, encontró otro dibujo de Emiliano. Lo había dejado arrugado en un rincón, como si no quisiera que nadie lo viera. Era un coche. Dentro, dos mujeres idénticas, peleando. Una de ellas tenía el rostro tachado con crayón negro. En la esquina inferior, una figura pequeña, sin boca, lloraba. Lucía sintió un escalofrío. No eran dibujos, eran testigos. Al día siguiente, Lucía intentó hablar con Julián, no para acusar, sino para abrirle los ojos. Le mostró las facturas, los registros, las recetas. Le habló del dibujo, del cambio brutal en Emiliano desde la llegada de Valeria. Pero Julián no quiso escuchar. «¿Estás revisando las cosas de mi cuñada?», preguntó ofendido. «Esto ya se fue de las manos, Lucía». Ella quiso gritar que lo hacía por su hijo, que estaba protegiendo lo único puro que aún quedaba en esa casa, pero se contuvo, porque entendió que Julián aún no estaba listo para la verdad, y como si el universo no soportara más el silencio. Emiliano ese mismo día se acercó con un papel en la mano. No dijo palabra, solo lo entregó a Lucía. Era otro dibujo, más claro, más preciso. El coche, dos mujeres, una mano tirando del volante, una curva, una colisión. «¿Esto pasó, cielo?», preguntó Lucía arrodillada ante él. Emiliano no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Sí, él lo había visto, y alguien se había encargado de hacerlo callar. Lucía apretó el dibujo contra el pecho. No sabía aún cómo, pero lo tenía claro. Ese niño llevaba una verdad demasiado grande para su pequeño cuerpo, y si nadie más iba a defenderlo, ella lo haría. Aunque tuviera que enfrentarse al pasado, aunque tuviera que desenredar una mentira tejida con el hilo del miedo. A veces, la verdad no llega como un trueno, llega como un susurro, como un detalle que uno había ignorado, una palabra suelta que de pronto cobra sentido. Fue durante una conversación aparentemente inofensiva, mientras Julián tomaba un café en la cocina, que lo dijo sin querer. Fue tan raro. El coche no tenía fallas, la carretera estaba seca. Siempre pensé que ella había perdido el control. Aunque una vez, Mateo me dijo algo sobre alguien tirando del volante. Pero estaba en shock. No le di importancia. Lucía, que estaba en la encimera, se quedó helada. No dijo nada en ese momento. Solo se retiró lentamente, con el corazón golpeando el pecho como un tambor desbocado. Las piezas empezaban a encajar. El dibujo de Emiliano, la reacción de pánico al ver a Valeria, las amenazas veladas, las mentiras de su paradero, y esa frase, alguien tirando del volante, una acción, un movimiento, un recuerdo atrapado en el trauma de un niño que había callado demasiado. Esa noche, mientras repasaba cada palabra en su mente, Lucía miró de nuevo el dibujo más reciente. Ya no era solo arte infantil, era testimonio,
Una escena congelada por un testigo que no podía hablar. Dos mujeres idénticas discutiendo. Una mano tirando. El coche desviándose. No era un accidente. Fue un acto deliberado. Un impulso de furia, celos, venganza. Y Emiliano lo había visto todo. Al día siguiente, Lucía no fue a trabajar como siempre. Se vistió con una decisión silenciosa. Tomó los dibujos de Emiliano, las fotos de los documentos y todo lo que había recopilado. Pero no fue a la policía. Aún no. Fue a Julián. Tenía que intentarlo una vez más. Lo encontró en el estudio, revisando papeles. Se acercó despacio. Le extendió los dibujos, el expediente, las pruebas. Esto no es solo imaginación de un niño. Emiliano está diciendo lo que nadie más se atrevió. Julián la miró con ojos cansados. Por primera vez, no dijo nada. Solo tomó los papeles y los leyó. Los minutos que siguieron fueron eternos. Cada línea de cada factura, cada fecha, cada dibujo, cada palabra de Lucía. Mateo no mintió, Julián. Solo tuvo miedo. Le hicieron creer que era culpable. La voz de Lucía se quebró. Pero él solo fue testigo de algo que tú no quisiste ver. Julián respiró hondo. Se apoyó en el respaldo de la silla y se cubrió el rostro con ambas manos. Lucía no insistió más, solo esperó, porque había algo en la forma en que Julián respiraba que le decía que, finalmente, estaba entendiendo. El accidente que le había arrebatado a su esposa no fue el final, fue el comienzo de una mentira que casi destruye a su hijo, y la verdad, por fin estaba saliendo a la luz. Mateo había dejado otro dibujo sobre la mesita junto a su cama. Lo había hecho en silencio, como siempre. Nadie lo vio dibujar. Nadie lo escuchó. Solo apareció ahí, como si el papel se hubiera llenado solo de verdades. Esta vez era más claro, más crudo, más difícil de ignorar. Dos mujeres idénticas en un coche. No discutían, gritaban, se atacaban. Sus manos luchaban por el volante. El niño dibujado atrás ya no lloraba. Ahora tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror. Lucía encontró ese dibujo al cambiar las sábanas. Lo sostuvo con cuidado, como si fuese una pieza de evidencia sagrada. Subió al despacho de Minemestoso. Julián con pasos lentos, el corazón firme. «Ya no podemos negarlo», dijo extendiéndole el papel. Julián lo tomó con manos temblorosas. «¿Esto lo hizo Mateo?», preguntó con voz apagada. Lucía asintió. Él lo vivió. Todo este tiempo. Nadie lo escuchó. Fue entonces cuando Julián dejó de dudar. Fue como si todo el peso de la culpa y la negación cayera sobre él de golpe. Se llevó las manos al rostro. Lloró, no con ruido, sino con ese llanto silencioso de los hombres que se quiebran cuando ya no pueden proteger lo que más aman. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciego? Lucía no lo juzgó, solo se quedó a su lado, porque el perdón a veces empieza con aceptar que uno falló, y Julián estaba, por fin, listo para ver. Lucía bajó las escaleras para ir a guardar los papeles cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró. Valeria estaba en el pasillo, inmóvil. La había escuchado todo. Tenía una expresión diferente esta vez. Ya no había máscara, ya no había disfraz. «¿Así que eso te mostró el niño?», dijo en voz baja, fría como el hielo. «¿Qué talento tiene para los dibujos?». Lucía no respondió, solo sostuvo su mirada. No tenía miedo, tenía convicción. «Tú no entiendes nada», siguió Valeria. Ella lo tenía todo. La familia, el hijo, Julián, todo lo que yo jamás pude tener. Y se lo iba a llevar a Europa. Iba a dejarme fuera de sus vidas. Su voz se quebró un segundo, pero no por remordimiento, por rabia. Yo solo quise evitar que destruyera la familia. Pero ese día, en ese auto, no lo planeé. Fue un impulso. Ella gritaba, yo gritaba y mis manos... No terminó la frase, pero no hizo falta. Lucía, con lágrimas contenidas, solo murmuró: «No la mataste solo a ella. Mataste la infancia de un niño». Valeria dio un paso hacia atrás, sorprendida por la firmeza de esa verdad, y en ese instante
Supo que había perdido o controle que tanto lutara para ter, porque cuando a verdade encontra coragem, nem mesmo a manipulação mais hábil consegue se esconder. Lucía sabía que desenmascarar a alguien como Valeria no venía sin consecuencias, pero no imaginaba que la reacción sería tan inmediata y tan personal. Esa noche, después de terminar su turno, volvió a su pequeño departamento con una mezcla de alivio y cansancio. Pensó que dormiría tranquila después de tantos días de angustia, pero al girar la llave y abrir la puerta, el mundo se detuvo. Todo estaba en orden, salvo por un detalle que congeló su sangre. La puerta no estaba cerrada del todo. Ella la había dejado con doble traba. Lo sabía. Siempre lo hacía. Entró con cautela. No había señales de robo, ninguna ventana rota, ningún cajón revuelto. Solo el silencio espeso, de esos que uno siente más en la piel que en los oídos. Avanzó lentamente por el pasillo hasta llegar al espejo del baño, y ahí lo vio. Una frase escrita con labial rojo en el vidrio empañado. «Tienes una familia bonita. Sería una pena si algo les pasara». El corazón de Lucía latía con una fuerza brutal. No era una metáfora, era una amenaza, y era real. Cayó de rodillas frente al lavabo. Respiró hondo. Intentó no llorar, pero las lágrimas bajaban sin permiso, no por miedo a lo que pudiera pasarle a ella, sino por Emiliano, por su madre anciana, por su hermanito menor, que vivía con ella y con quien hablaba por videollamada cada noche. Valeria había cruzado un límite. Ya no era solo manipulación psicológica, era persecución, y Lucía lo sabía. Cuando alguien como Valeria siente que va a perder, se vuelve verdaderamente peligrosa. Lucía limpió el espejo. No llamó a la policía, no aún, no porque no tuviera miedo, sino porque conocía bien cómo funcionaban los sistemas. Sin pruebas, sin cámaras, sin testigos, solo sería una coincidencia extraña. Y no podía arriesgarse a que pensaran que estaba exagerando. Valeria era inteligente. Sabía cómo operar en las sombras, sabía cuándo atacar y cuándo desaparecer. Esa noche durmió con las luces encendidas. No cerró los ojos del todo. Revisó la cerradura 3 veces. Pero, incluso en el miedo, algo se encendía dentro de ella. No era rabia, era determinación. «No te tengo miedo», susurró al vacío. «No vas a tocar a ese niño otra vez». Era una promesa, una declaración. Y una oración también, dirigida al cielo, para que la fe le diera fuerza donde el cuerpo ya no alcanzaba. A la mañana siguiente, llegó a la casa de Julián como si nada hubiera pasado. Pero por dentro estaba diferente. Ya no era solo una cuidadora, era una protectora. Y si Valeria quería jugar con fuego, ella estaba dispuesta a enfrentarlo, porque a veces el verdadero amor no es dulce ni pasivo, es feroz. Es lucha, es la decisión de quedarse cuando el peligro dice que te vayas. Desde aquel mensaje escrito en el espejo, Lucía no volvió a dormir tranquila. Su intuición, esa que tantas veces la había salvado en la vida, ahora gritaba sin descanso. Empezó a notar detalles que antes podrían haber pasado desapercibidos, pero que ahora cobraban sentido. Pasos detrás de ella en calles vacías, llamadas al teléfono fijo sin nadie al otro lado. Un auto negro estacionado frente a su edificio 3 noches seguidas. Todo era demasiado exacto, demasiado intencional. El primer encuentro directo fue fuera de la farmacia del barrio. Lucía salió con una bolsa en la mano y al mirar hacia la avenida vio un coche detenido, con los vidrios polarizados. No se movía, no hacía ruido, pero al sentir su mirada, el vehículo arrancó lentamente, como si no intentara esconderse, sino simplemente avisar. «Estoy aquí». Días después fue en la cafetería donde solía pasar para tomar un té después del trabajo. Valeria estaba sentada en una mesa al fondo, leyendo una revista que no abría. Fingía no verla, pero sus ojos estaban clavados en ella como agujas. Lucía sintió el nudo apretarse en su estómago. Esa misma semana, el cruce más perturbador ocurrió en el supermercado. Mientras Lucía tomaba una bolsa de mangos maduros,
Una voz suave pero venenosa sonó detrás de ella. ¿A ti también te gusta el mango? Mi hermana y yo lo odiábamos cuando éramos niñas. Lucía se quedó inmóvil. Nunca le había hablado de su familia, ni de su madre, ni de su hermana. Y sin embargo, Valeria lo sabía. La telaraña no solo estaba cerrándose, ya estaba dentro de ella. El domingo siguiente, tras salir de la iglesia del barrio, Lucía encontró un papel doblado dentro de su bolso. No estaba cuando salió de casa. No era suyo. Lo sacó con las manos temblorosas, y al abrirlo, su mundo se detuvo. Tu madre camina despacio. Tu hermano juega solo. No había firma, no había más palabras, pero tampoco hacían falta. Valeria estaba dejando claro que podía alcanzarlos a todos. Lucía no se quebró. Al contrario, algo se endureció en su mirada. Ese miedo que la había paralizado los últimos días se transformó en una furia tranquila, precisa. Volvió a casa, cerró todas las puertas con doble traba, llamó a su madre y le pidió que no salieran de casa por unos días. Luego abrió la caja donde había guardado todo, las CUNY, fotocopias de las facturas médicas, los dibujos de Emiliano, los billetes falsos, las notas escritas a mano. No era una corazonada, era un caso, y ella era la única que lo entendía por completo. Al día siguiente, volvió a la casa de los Márquez con pasos firmes. No era solo la empleada, era el único escudo que le quedaba a Emiliano, y estaba decidida a protegerlo, incluso si nadie más creía en ella. Porque cuando alguien intenta hacerle daño a los que amas, el miedo deja de importar. Lo que queda es la voluntad de pelear. Esa tarde, la casa estaba extrañamente silenciosa. Julián había salido a una reunión y Emiliano dormía, exhausto, tras días de tensión acumulada. Lucía limpiaba el pasillo del segundo piso cuando escuchó a Valeria en la cocina. Cantaba. Su voz era suave, casi infantil, pero había algo perturbador en la forma en que lo hacía, como si supiera que nadie más la oía, como si ese canto no fuera para relajar, sino para ocultar algo. Lucía bajó en silencio. La vio de espaldas, vertiendo un líquido transparente en una taza de té. Sus movimientos eran cuidadosos, meticulosos. No era azúcar, no era miel, era un frasco pequeño, con una etiqueta médica. Valeria lo guardó rápidamente cuando escuchó un ruido, pero Lucía ya lo había visto todo. ¿Para quién es ese té?, preguntó desde la puerta. Valeria se giró lentamente, sin sobresalto. Sonrió. Para ti. Pensé que te haría bien relajarte un poco. Lucía tomó la taza, pero no bebió. Sonrió de vuelta. Fingió. Sabía que había llegado el momento de jugar su última carta. Gracias. Justo lo que necesitaba, dijo llevándola consigo, pero al salir de la cocina fue directo al baño. Tiró el contenido por el lavabo y esperó, porque quemarse no era parte de sus planes, pero atrapar a Valeria en su juego sí lo era. Esa noche fingió estar débil, mareada. Se sentó en el sofá como si las piernas no le respondieran. Valeria la observaba desde la puerta, creyendo que su plan había surtido efecto. Lucía mantenía los ojos entrecerrados, fingiendo un sopor inducido. Fue entonces cuando escuchó lo que había estado esperando durante días. Es mejor así. Tranquila, durmiendo, nadie sospechará. Le diré a Julián que no pudiste con la culpa, que te fuiste, que te quebraste por dentro. Lucía no se movió, ni una pestaña, porque a veces escuchar la confesión vale más que 1000 pruebas. Valeria se acercó, bajó la voz, susurró con frialdad. Tú no perteneces a esta familia. Nunca perteneciste. Todo lo que hiciste, lo hiciste para ti. Pero ahora vas a desaparecer, y nadie preguntará por qué. Lucía respiró lento, contuvo las lágrimas. Sentía rabia, sí, pero sobre todo sentía una promesa viva dentro de sí. Emiliano no iba a perder otra madre. No, esta vez. Lo que Valeria no sabía era que la puerta del pasillo estaba entreabierta, y al otro lado,
Un par de pequeños ojos escuchaban cada palabra. Mateo no dormía. Mateo estaba despierto, y por primera vez en 2 años iba a hablar. El aire era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de romperse. Valeria, convencida de que todo saldría según su plan, se inclinaba hacia Lucía con esa sonrisa torcida que ya no podía disimular su veneno. En unas horas ya nadie se acordará de ti. Me encargaré de que parezca que te fuiste por tu cuenta, que no soportaste la presión. Total, ¿quién va a creerle a una empleada latina?, murmuró con voz baja y cortante. Pero justo entonces, cuando la oscuridad parecía haber ganado, algo la interrumpió. Fue una palabra, una voz pequeña, pero firme. ¡No! El sonido atravesó la sala como un rayo. Valeria se dio vuelta bruscamente, incrédula. Allí, parado junto a la silla de ruedas, temblando pero firme, estaba Mateo. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro bañado en lágrimas, pero hablaba. Por primera vez en 2 años hablaba. Lucía apenas pudo contener el llanto. El niño al que había cuidado con tanto amor estaba allí, de pie ante su miedo, enfrentando a su mayor dolor. «¡Ella lo hizo!», gritó con fuerza. Ella agarró el volante. Ella hizo que el coche se saliera del camino. Ella mató a mi mamá. El silencio fue inmediato, como si el mundo se hubiera detenido. Valeria retrocedió. Su rostro, tan calculado hasta entonces, comenzó a desmoronarse, y en esos segundos todo cambió. Justo en ese instante, Julián entró corriendo. Había regresado antes, tras recibir un mensaje de Lucía. No esperaba encontrar esa escena, pero llegó a tiempo para escuchar las palabras de su hijo, claras como nunca. «Papá». Fue ella. Yo la vi. Estaban peleando. Mamá gritaba, y ella tiró del volante. Julián no supo qué decir. Su rostro se desfiguró. Una mezcla de incredulidad, rabia, dolor y culpa. Valeria intentó reaccionar. Dio un paso atrás. Quiso huir, pero Julián se interpuso. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada. «¿Lo hiciste tú?». Valeria rompió en llanto, pero ya no había defensa posible. «Ella me quitó todo. Siempre tenía más. El amor, la familia, tu atención. Yo solo quería que parara de brillar». Era una confesión rota, desesperada. Ya no había máscaras, solo una verdad cruda. Demasiado tarde. Julián sacó su teléfono y marcó. La policía no tardaría en llegar. Lucía se arrodilló frente a Mateo, que respiraba agitado, pero sereno. «Lo hiciste, mi vida, hablaste». Mateo bajó la mirada como buscando fuerzas en su interior, y dijo bajito: «Te salvé, ¿verdad?». Lucía lo abrazó con fuerza, las lágrimas desbordadas. «Sí, mi amor, me salvaste, y salvaste a tu papá también». Y en esa frase se cerró una herida, no para olvidar, sino para empezar a sanar. La sala estaba inmersa en un silencio espeso, solo roto por los sollozos contenidos de Mateo. Julián, aún con el teléfono en la mano, apenas podía mantenerse de pie. Las palabras de su hijo seguían resonando en su mente como martillazos. Lo había escuchado todo. Ya no había dudas. Ya no había espacio para negaciones. Frente a él estaba Valeria, su cuñada, la sombra idéntica de la mujer que había amado, y también su asesina. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Julián con voz temblorosa, mirando a Valeria con un dolor que no cabía en el cuerpo. Ella no contestó al principio, solo respiraba agitadamente, como si el peso de la verdad finalmente estuviera cayendo sobre sus hombros. «Yo la amaba», susurró sin levantar la vista, «pero ella lo tenía todo, siempre todo. La casa, tu atención, el niño, los dibujos de Emiliano, su risa, y yo era solo su reflejo». Julián cerró los ojos, no por compasión, por agotamiento, por horror. Lucía se mantuvo en silencio. No necesitaba intervenir. Todo estaba dicho. Valeria rompió en llanto, pero su llanto no era de remordimiento, era de derrota. No quería matarla, solo quería que se callara, que dejara de decidir por todos, pero ella luchó. Me gritó que yo estaba enferma, y fue entonces cuando
No terminó. Ya no hacía falta. La verdad había emergido, y frente a esa verdad, por fin, la justicia comenzaba a nacer. Minutos después, las luces de la patrulla policial iluminaron el jardín de la casa. Julián abrió la puerta, aún en shock, y entregó a Valeria sin resistencia. Ella no luchó, no gritó, solo bajó la cabeza y subió al coche patrulla en silencio. Lucía, con Mateo abrazado contra su pecho, observó todo desde la entrada. No sentía triunfo, sentía alivio y un dolor antiguo que por fin comenzaba a desvanecerse. Cuando los oficiales se fueron, Julián se acercó, se arrodilló frente a Mateo, que lo miraba en silencio, aún temblando. «Perdón, hijo», dijo Julián entre lágrimas, «por no haberte escuchado, por no haber estado». Mateo no respondió con palabras, solo lo abrazó, fuerte, como si en ese gesto hubiera todo lo que hacía falta. Lucía apartó la mirada un momento, porque algunos encuentros no necesitan testigos. Entonces Julián se volvió hacia ella, tomó su mano, la miró como no lo había hecho nunca, con gratitud, con humildad y con amor. «Gracias, Lucía, nos salvaste a los dos». Ella negó con la cabeza, con lágrimas cayendo. «No, fue él quien nos salvó». Y por primera vez, en mucho tiempo, el silencio dejó de doler. Los días que siguieron no fueron fáciles. Después de una tormenta como aquella, lo primero que se necesita no es alegría, sino silencio. Y eso fue lo que la casa tuvo por varios días. Un silencio diferente, nuevo, que ya no pesaba por miedo, sino por reflexión. Julián pasaba horas junto a Mateo, hablándole, acariciándole el cabello, contándole historias que antes no se atrevía a recordar. Lucía observaba desde lejos, con el corazón que ha abierto y un respeto profundo por ese proceso de reencuentro. Mateo poco a poco fue soltando palabras. Ya no gritaba, ya no temblaba. Hablaba, preguntaba por su madre, recordaba su risa. Sus dibujos empezaron a cambiar también. Ya no eran coches estrellados ni sombras en la carretera. Eran jardines, estrellas, casitas pequeñas con ventanas abiertas. Había vuelto a ser un niño, uno nuevo, uno valiente. Julián se acercó a Lucía una tarde, mientras ella regaba las flores del patio. «Quiero pedirte perdón, no solo por no creerte, sino por no ver lo que eras, un ángel para mi hijo». Lucía lo miró sin decir nada, solo sonrió con los ojos llenos de agua. «No soy un ángel, Julián, solo lo amé cuando más lo necesitaba, y a veces eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo». Una semana después, Julián se acercó con una pequeña caja envuelta en papel verde. Lucía la abrió, algo nerviosa. Dentro, un collar de plata con un dije en forma de mariposa. «Él lo eligió», dijo Julián, señalando a Mateo, que los miraba desde la ventana. Lucía llevó una mano a la boca. «Me dijo que las mariposas vuelan porque no olvidan que fueron orugas», agregó Julián. «Como tú». Esa noche, Lucía se sentó al borde de la cama de Mateo para leerle un cuento, pero fue él quien habló primero. «¿Te vas a quedar siempre?». Lucía acarició su frente. «Siempre que tú quieras». Mateo la abrazó con fuerza. «Entonces sí, quiero». Y en esa afirmación, simple y luminosa, se cerraron de verdad todas las heridas. Porque la redención no siempre llega con grandes gestos. A veces llega en una risa tímida, en una historia compartida, en una nueva forma de nombrar el amor. Y allí, en esa casa que había conocido el dolor, nacía una esperanza que no se podía destruir. Había pasado un año desde aquella noche en que todo cambió para siempre. La casa ya no era oscura ni silenciosa. Ahora rebosaba de vida. Olía a pan recién horneado, a lápices de colores, a tierra húmeda después de jugar en el jardín. Mateo corría, por los pasillos con su andador, lanzando carcajadas que llenaban las paredes de una alegría nueva. La silla de ruedas seguía allí. Sí, pero ya no lo definía. Ahora era solo un medio, no un límite. Lucía y Julián vivían una relación tranquila,
tejida con gestos pequeños y miradas profundas. Habían aprendido que el amor real no se impone, se ofrece, no se presume, se cultiva, no grita, abraza. Una tarde tibia, bajo el naranjo que Mateo había pintado con témperas, Julián se arrodilló. No hubo discursos largos ni testigos curiosos, solo ellos, el viento, y la certeza en su voz. ¿Quieres ser mi esposa y la madre de Mateo para siempre? Lucía se quedó inmóvil un instante, y luego, sin contener las lágrimas, lo abrazó con fuerza. Claro que sí, susurró, mientras Mateo los miraba desde la ventana con los ojos brillando. Salió corriendo y levantando los brazos gritó feliz: «Ahora sí eres mi mamá de verdad». Y en ese instante, todos los vacíos encontraron su lugar. Los preparativos para la boda fueron sencillos. Nada de grandes salones ni decoraciones lujosas. Solo flores del jardín, luces cálidas y una mesa llena de dibujos hechos por Mateo como invitaciones. En la entrada, una pizarra con su letra decía: «Gracias por no rendirse». Y nadie que entrara por esa puerta podía negar que esa casa ahora tenía un corazón distinto, lleno de amor, perdón y nueva vida. Durante la ceremonia, Julián tomó la palabra con la voz entrecortada. «No sé si merezco todo esto, pero sí sé que voy a protegerlo todos los días de mi vida». Lucía le apretó la mano, con una sonrisa tranquila. Entonces, Mateo se acercó cargando una cajita de madera. «Yo quiero poner los anillos», dijo bajito, y fue él quien con sus manos pequeñas y firmes selló esa unión. Porque las familias no siempre nacen de la sangre, a veces nacen de la valentía, de las decisiones diarias y de la capacidad de amar, incluso después de haber sufrido tanto. Era una mañana clara, sin nubes, el tipo de día que parece estar lleno de señales. Julián, Lucía y Mateo subieron al coche en silencio. No era un silencio triste, sino uno lleno de respeto. El camino hacia el cementerio fue lento, como si cada árbol que pasaban recordara algo. Al llegar, Mateo bajó con una flor en la mano, una sola. Era una flor blanca que había cuidado él mismo en una maceta, esperando el día justo. Ese día había llegado. Caminaron entre las lápidas hasta encontrar la de Esperanza. Lucía se detuvo unos pasos atrás, no por miedo sino por reverencia. Julián se agachó y pasó la mano sobre el mármol con cuidado. Mateo se quedó en pie frente a la tumba. No lloraba, solo miraba, como si finalmente pudiera hablar con su madre sin barreras, sin trauma, sin miedo. «Mami, estamos bien». Las palabras salieron bajito pero seguras. «Lucía me cuida, papá también. Tú ya no estás aquí, pero yo te siento igual, en los dibujos, en la música, en las estrellas». Entonces colocó la flor sobre la tumba. Se quedó allí unos segundos. Cerró los ojos. Luego, sin decir nada más, se dio vuelta y extendió la mano a Lucía. Ella se la tomó con ternura. Y en ese gesto, tan simple, se encerraba un mundo. Porque el verdadero adiós no es olvidar, es seguir caminando, llevando el amor como memoria. De regreso a casa, el silencio volvió, pero ahora era suave. Mateo miraba por la ventana y de pronto dijo: «¿Crees que mamá me ve desde el cielo?». Lucía lo miró por el retrovisor. Sonrió con los ojos húmedos. «Estoy segura de que sí». «¿Y crees que ella fue la que te mandó a cuidarme?», insistió. Julián, con la voz emocionada, intervino. «Fue ella, o fue Dios, pero alguien supo exactamente lo que necesitábamos». Al llegar, Mateo corrió hacia el jardín. Se tiró en el pasto, rió, hizo un dibujo con tizas de colores sobre el suelo de piedra. Lucía y Julián ficaram de mãos dadas, observando. O mundo já não era o mesmo, mas finalmente era un bom lugar para se estar. «Gracias por quedarte», dijo Julián. «Gracias por dejarme entrar», respondió ella. Y el viento sopló entre los árboles, como una caricia de alguien que desde lejos los miraba con amor. Porque hay despedidas que duelen, y hay otras que liberan, y esa, por fin, los dejó vivir. El atardecer cubría la casa con tonos dorados, como si el cielo quisiera celebrar algo con ellos.
Era un fin de semana cualquiera, sin fechas especiales, pero tenía el sabor de lo eterno. Mateo estaba en el jardín, pintando piedras con Lucía, mientras Julián preparaba chocolate caliente en la cocina. Nada extraordinario, y sin embargo todo era sagrado. Había una paz que se respiraba, una certeza de que el amor no siempre nace de la sangre, pero sí de la elección. Cuando terminaron, Mateo tomó una piedra pintada con estrellas y la guardó en un frasco. Luego miró a Lucía y a Julián, tomó una de sus manos con cada una de las suyas y dijo: «No somos como otras familias, ¿verdad?». Lucía se agachó a su altura. «No, somos una familia valiente». Mateo sonrió. «Y yo soy el más valiente de todos». Los tres rieron juntos, con esa complicidad que solo el amor verdadero puede dar. Mientras el sol se ponía, se acostaron en el pasto y miraron el cielo. Una estrella fugaz cruzó lentamente el firmamento, y Mateo susurró: «Gracias, mami, por mandarme a Lucía». Lucía le acarició el cabello sin decir nada, porque hay palabras que solo el corazón entiende, y ese momento lo decía todo. Esa noche, antes de dormir, Julián entró al cuarto de Mateo para apagar la luz. El niño ya dormía, abrazado a un dibujo, los tres tomados de la mano bajo un árbol lleno de corazones. En una esquina, un ángel de cabello largo los miraba desde arriba. Julián se quedó en silencio. Respiró hondo. «Gracias por no soltarme», murmuró al aire, como si alguien lo escuchara. Y quizá alguien lo hizo. Lucía lo esperaba en el pasillo, con una manta en las manos. Se miraron en silencio. No necesitaban decir nada, porque el amor más profundo no hace ruido, solo permanece, como una promesa cumplida. Esa noche el pasado descansó, el miedo se fue, y la casa entera se llenó de un susurro invisible, suave, como una oración cumplida. No eran una familia por la sangre, lo eran por amor, y ese amor era más fuerte que todo. Hay historias que no se olvidan, no porque duelan, sino porque nos transforman. Y esta, la de Mateo, Julián y Lucía, nos recuerda que el amor verdadero no siempre viene de donde lo esperábamos, pero llega justo cuando más lo necesitamos. Si llegaste hasta aquí, gracias. De corazón, tu tiempo, tu atención y tu emoción hacen que todo esto valga la pena. Si esta historia te tocó el alma, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos como este, que nos enseñan a sanar, a perdonar y a empezar de nuevo. ¿Tú también viviste una situación donde la verdad salió a la luz y todo cambió? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leer tu experiencia, porque cada testimonio tiene el poder de inspirar a otros. Y no olvides, activa la campanita para no perder los próximos vídeos. Aquí cada historia es una semilla, y tú decides si quieres hacerla florecer. Y ahora, haz clic en el siguiente vídeo que aparecerá en tu pantalla. Es otra historia real que puede tocarte tan profundo como esta. No te la pierdas. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y que nunca te falte una razón para creer.